Vamos a tomar estos minutos para compartir la palabra del Señor. Yo le invito a que me acompañe al Nuevo Testamento. Vamos a buscar en Hechos capítulo 1 y vamos a estar leyendo algunos versículos del capítulo 1 de Hechos. Vamos a estar leyendo 4 versículos. Yo quiero que me acompañe al 4 al 5, luego el versículo 8 y culminaremos con el versículo 9. Dice la palabra del Señor: y estando juntos. Aquí está hablando de Jesús con sus discípulos, con sus 11 discípulos. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. El 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Trasladémonos al verso 8 y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El tema del mensaje de hoy es testificando en el poder del Espíritu. Testificando en el poder del Espíritu. Sin duda, el deseo del Señor es que cada uno de nosotros podamos testificar. Y usted se estará preguntando, ¿qué es testificar? Una definición muy corta dice: es compartir lo que hemos experimentado. Sin duda, cada uno de nosotros, los que estamos acá, en este lugar, hemos experimentado muchas cosas. Muchas cosas en el caminar cristiano. Hemos experimentado muchas cosas en esta nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Y el Señor nos invita a que nosotros nos levantemos para poder testificar, para poder hablar de todo lo excelente que ha sido de nosotros al poder tener a Jesús en nuestro corazón, al poder tener o haber tenido ese encuentro con el Señor. Eso no quiere decir que pasemos todos los días sin ningún problema. Muchas veces los que están quizás afuera y todavía no han llegado a los pies de Cristo, muchas veces dicen: bueno, ¿y cuál es la diferencia? Si ustedes se enferman, nosotros nos enfermamos, ustedes pasan problemas, nosotros también. ¿Cuál es la diferencia? Es que nosotros tenemos al Dios Todopoderoso, el que soluciona, el que hace lo que para el hombre es imposible, Él lo hace posible. Y por eso qué importante es que nosotros podamos testificar siempre de Él. Pero hay una cualidad con relación a la forma de poder testificar. Y por eso dice este tema: testificando en el poder del Espíritu. Porque lo que el Señor desea es que cada uno de nosotros nos levantemos, por así decirlo, para poder testificar de Él, pero en el poder del Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es la palabra poder? Es tener la facilidad, la facultad o potencia de hacer algo. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros podamos levantarnos a testificar de Él, pero que lo hagamos en el poder del Espíritu Santo. Que nosotros lo podamos hacer guiados y respaldados por el Señor. Por eso es que la definición de evangelismo es la siguiente y dice: es testificar de Jesús en el poder del Espíritu Santo para que todos lleguen al conocimiento de Él y le reciban. Y por eso cuán importante es que nos levantemos a testificar, pero en su poder, con su poder, a través de su poder.
Ese es el deseo del Señor para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo en una oportunidad le escribe a la iglesia de Roma y les dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Se recuerda que dice este pasaje? Porque es poder de Dios. El deseo de Dios es que nosotros podamos levantarnos a testificar, pero en su poder. Y quiero ocupar algunos minutos para poder dar algunas actitudes que nos van a ayudar a testificar en el poder del Espíritu. Quizás usted se esté preguntando, yo quiero testificar, y de hecho debe de ser pues un estilo de vida el poder testificar de Cristo. Pero la invitación del Señor es que lo podamos hacer en el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo hacerlo? ¿Qué hacer para tomar esa autoridad y poder trasladar quizás la palabra, pero en el poder del Espíritu Santo? Quiero dejar en su corazón 3 actitudes que nos van a ayudar para tener ese poder. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. No es suficiente tener el deseo. No es suficiente, tener las ganas. No es suficiente tener esa pasión, y eso es bueno. Pero cuán importante es que podamos tener el poder. Y vayamos a la palabra del Señor y nos vamos a ubicar en el versículo 4 siempre de Hechos 1. Y dice ahí la palabra, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Si nosotros deseamos testificar y marcar la diferencia, testificar en el poder del Espíritu Santo, la primera actitud que nosotros debemos de tomar como hijos de Dios, como hijos de Él, es la actitud de practicar la obediencia. Sin duda, cuando estaba Jesús rodeado de sus 11 discípulos, porque ya no estaba Judas y no había llegado Mateo, eran 11. Y en ese momento Él iba a ascender al cielo. Y ellos habían recibido días antes esa palabra que nosotros conocemos como la Gran Comisión, donde les dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Cuando les dice, id y haced discípulos a las naciones. Cuando el Señor asciende, ellos estaban ya listos para poder salir y predicar el Evangelio, en todo el mundo. Sin embargo, Jesús les dice, momento, yo veo que tienen esa emoción, que tienen ese deseo, tienen esa pasión, pero les pido, como leíamos, que todavía se queden en Jerusalén. Que se queden en Jerusalén hasta que puedan recibir la promesa. Y por eso la actitud número 1 es practicar la obediencia. Muchas veces tenemos que tomarnos un momento para preguntarle al Señor y poder ser instruidos y paralelamente el poder recibir ese poder. Qué importante es la obediencia. Cuando uno practica la obediencia, tiene uno el respaldo del Señor. Cuando se olvida de la obediencia y a veces uno uno tiene la emoción y uno comienza a avanzar sin esperar el momento, muchas veces uno llega a toparse con una gran pared. Y por eso el Señor Jesús les dice, momento, esperen un momento, todavía no salgan a predicar, esperen un momento. ¿Y ellos qué hicieron? Esperaron ese momento. Fueron 10 días donde ellos estuvieron esperando la promesa. Ni siquiera se imaginaban que iban a recibir estos 11 discípulos
subieron al aposento alto, nos enseña la palabra, y estaban con otros más 120, dice la palabra, que estaban en espera de la promesa, pero habían tomado la actitud de obediencia. En el Antiguo Testamento encontramos a un rey que quizás en la plenitud de su reinado a él se le ocurre desobedecer y como consecuencia es rechazado por el Señor. Yo quiero que vayamos al Antiguo Testamento, al primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 20, y vamos a ver acá a este rey que tenía quizás las buenas intenciones, los buenos deseos, pero le faltó un ingrediente, el cual fue la obediencia. Y dice la palabra, y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, supuestamente, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios. No dijo a Jehová nuestro Dios. Luego el 22 sigue diciendo, y Samuel dijo, mire cómo confrontó Samuel al rey Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Un excelente interrogante. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y culmina diciendo acá en el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Mire qué importante es el poder ser obediente y qué delicado es el desobedecer. Estos discípulos fueron obedientes y como consecuencia el Señor los empoderó. Y si nosotros de alguna manera tenemos ese deseo y de hecho la gran comisión es para todos los que estamos acá, pero la diferencia es quiénes son aquellos o quiénes somos los que vamos a atrevernos a obedecer y de esa manera el poder recibir ese poder, esa autoridad espiritual y poder recibir esa promesa del cielo. Y de alguna manera vamos a ser más eficientes, vamos a ser más efectivos en lo que se refiere a poder trasladar esa palabra. Muchas veces cuando tenemos el respaldo del Señor, no sé si le ha pasado, uno da una palabra y uno ve en los ojos de esa persona derramar lágrimas. Y quizás uno está trasladando quizás unas pocas palabras y uno se pregunta y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué este hombre, por qué esta mujer, por qué este joven, por qué esta señorita está derramando lágrimas? O quizás ¿por qué me está poniendo atención? Y es que no somos nosotros, sino es lo que está dentro de nosotros. Es lo que marca la diferencia. Pero también para eso, número uno, tenemos que practicar la obediencia. Vamos a pasar rápidamente a la segunda actitud. Y yo le invito a que me acompañe al versículo 5 de Hechos 1 y dice de la siguiente manera: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor les dice, ustedes van a ser bautizados en un mismo
espíritu. Mire qué bonito, en un mismo espíritu. ¿Cuál es la segunda actitud? Y es la actitud de tener unidad. Cuando ellos iban a ser bautizados en un mismo espíritu, ellos subieron al aposento alto y pasaron 10 días hasta que llegó la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta de Pentecostés se celebraba 50 días después de la fiesta de la Pascua, o sea, de la fiesta de los panes sin levadura. Y ellos no sabían cuánto tiempo iban a estar. Ellos no sabían. Eran 120 que ni siquiera se conocían. Posiblemente se saludarían y quizás se preguntaron, ¿usted de dónde es? Yo soy de Galilea. ¿Usted de dónde es? Yo soy de acá, de Jerusalén. Y empezó una unidad, de tal manera que cuando llegó el momento anhelado, el derramamiento del Espíritu Santo, para esas instancias ellos ya se conocían, para esas instancias ellos ya habían compartido, sin duda ya se sabían hasta los nombres, y vino esa bendición del Señor sobre de ellos. Por eso el paso número 2, la actitud número 2 es la actitud de poder tener unidad. En la unidad, mis amados hermanos, está la fuerza. En la unidad, miren, está la bendición. Hay una definición que hace un tiempo atrás el Señor me daba, y es la siguiente: ¿qué es unidad? Es la acción de estar juntos y perseguir los mismos objetivos. Estos 120 estaban en el aposento alto, estaban juntos, pero tenían otro ingrediente maravilloso, que estaban persiguiendo los mismos objetivos. Ellos estaban anhelando, ellos estaban expectantes y deseando que cayera esa promesa sobre de ellos. El Señor desea también que cada uno de nosotros también podamos practicar la unidad. Eclesiastés 4:9 dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Eclesiastés 4:10 dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Cuán importante es la unidad. Y por eso hemos leído muchas veces Hechos capítulo 2, en el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Miren esta cualidad que ellos ya tenían. Habían pasado 10 días, pero llegó ese día en la fiesta de Pentecostés. Y dice la palabra, estaban todos, ¿qué dice? Unánimes, juntos. Y luego dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Por eso cuán importante es esta segunda actitud, y es la actitud de poder tener unidad. El Señor nos invita, así como estamos todos en esta hora, no sé cuántos estemos en este momento, cuántos nos estén viendo en esta hora, pero que podamos unirnos. Muchas veces quizás no podamos estar juntos físicamente, pero que podamos perseguir los mismos objetivos. Y en esa unidad el Señor va a estar derramando algo poderoso. Pareciera algo quizás insignificante, pero cuando nosotros nos unimos y perseguimos los mismos objetivos, empezamos a ser empoderados. De repente nos damos cuenta que ya no somos los mismos, las palabras que hablamos ya no son las mismas que hablábamos quizás un año antes, las palabras que ahora decimos ahora ya tienen autoridad. ¿Por qué razón? Porque estamos practicando la unidad.
En familia, qué importante es el poder practicar la unidad, poder unirse con la esposa, unirse con los hijos y poder decir, vamos a buscar al Señor. Deseamos ser empoderados, deseamos recibir algo especial y lo vamos a recibir. Paso número 3, la tercera acción, la tercera actitud. Y leamos lo que dice el versículo 8 de Hechos 1, dice, pero recibiréis poder. La pregunta es, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego sigue diciendo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La tercera y última actitud para poder testificar en el poder del Espíritu Santo es conectarnos a la fuente. Si nosotros nos conectamos a la fuente, que es la misma presencia del Señor, si nosotros nos conectamos a la fuente, que es el Espíritu Santo, el Señor va a estar haciendo cosas grandes. El poder va a descender sobre nosotros. Y quiero decir esto, y con el respeto de muchos que llevan muchos años acá, no logro ver las canas en esta hora, pero muchas veces pensamos que los años nos van a dar el poder, y no es así. Lo que nos dan los años es quizás cierta experiencia, los años de poder estar en los caminos del Señor, de poder estar en su casa, nos da quizás cierto conocimiento, pero no nos da el poder. Lo que nos da el poder es estar conectados a la fuente. Usted podrá llevar un mes aquí en la iglesia y poder ser empoderado. Y quizás alguien pueda llevar acá más de 20 años y todavía no tener el poder espiritual, porque los años no dan el poder, sino es el hecho de poder conectarnos a la fuente, que es el Señor, y recibir esa unción, recibir ese respaldo. El Señor nos invita a que todos los que estamos acá podamos dar esos pasos, que nosotros podamos tomar esas actitudes que el Señor desea. Y muchas veces quizás nos hemos preguntado, Señor, yo quiero que me uses. Señor, yo quiero sentir algo mayor. Pero el Señor nos ha hablado en esta hora y nos dice, solamente es que nosotros obedezcamos. Muchas veces desobedecemos y colocamos, miren, sin fin de justificaciones, pero el deseo de Dios es que podamos obedecer, que podamos caminar en su voluntad, que podamos caminar en unidad y que podamos conectarnos a la fuente.